Era solo otra noche pacífica, sin acontecimientos dignos de mención, pero un error irreparable estaba a punto de cometerse. Dos policías en patrulla nocturna vieron a una mujer negra sola en un estacionamiento, con poca iluminación. Sin ningún motivo plausible, sin una denuncia, sin una sola prueba, decidieron que parecía sospechosa. El juicio precipitado se tradujo en un abordaje brusco, sin margen para explicaciones. En cuestión de segundos, la mujer estaba esposada bajo las miradas curiosas de unos pocos transeúntes. Para aquellos agentes de la ley era solo otra detención rutinaria, pero lo que no sabían era que estaban ante la directora del FBI. Laura Méndez, 46 años, una mujer de presencia fuerte y mirada determinada, terminaba otro largo día de trabajo. Vestida con una sudadera cómoda, jeans gastados y zapatillas discretas, no se parecía en nada a la poderosa figura que dirigía una de las agencias de investigación más importantes del país. Exhausta, caminaba hacia su coche cuando una luz intensa de linterna le cegó la vista. «Señora, ¿puede detenerse ahí?». La voz de uno de los policías resonó en el estacionamiento. Se acercaba con la mano apoyada en la funda de su arma. Laura frunció el ceño, sintiendo una incomodidad instantánea. «Buenas noches. ¿Hay algún problema?», preguntó manteniendo la compostura. Los dos agentes intercambiaron miradas. Otón Juárez y Francisco Javier, experimentados en las calles, ya habían juzgado la situación antes incluso de escuchar cualquier respuesta. «¿Qué está haciendo aquí?», cuestionó Juárez en un tono seco y desconfiado. Laura respiró hondo. Ya conocía ese tipo de abordaje. Lo había visto suceder innumerables veces. «Voy camino a casa, oficial». «Documento e identificación», ordenó Javier cruzándose de brazos. Ella sacó su licencia de conducir y la entregó sin vacilar. Los policías analizaron los documentos durante unos instantes, pero no parecían convencidos. «¿Este coche es suyo?», continuó el interrogatorio Juárez, como si buscara un error que explotar. Conteniendo la irritación, Laura entregó el registro del vehículo, pero se dio cuenta de que no estaban allí solo para verificar documentos. Querían un motivo para detenerla. «¿Dónde trabaja?», preguntó Javier, inclinándose ligeramente hacia adelante. «En el gobierno», respondió sin dar más detalles. Los dos volvieron a intercambiar miradas, como si estuvieran ante una mentira evidente. Entonces Juárez deslizó la mano hasta su cinturón, cerca del arma, y ordenó: «Dé la vuelta y ponga las manos en la cabeza». Laura se quedó inmóvil por un momento. Su barbilla se alzó ligeramente en un gesto desafiante. «¿Cuál es la acusación?», preguntó manteniendo la calma. Ninguna respuesta llegó, solo un silencio cargado de prejuicio. Antes de que pudiera argumentar de nuevo, Javier sacó las esposas y agarró su muñeca, apretando el metal frío contra su piel. El corazón de Laura se aceleró, pero no por miedo. La indignación hervía dentro de ella. Mientras era conducida al asiento trasero de la patrulla, solo observaba. Esos hombres pensaban que acababan de arrestar a una delincuente cualquiera, pero en realidad habían cometido el mayor error de sus carreras. Dentro del coche, la incomodidad de las esposas era el menor de sus problemas. La verdadera molestia venía de la conversación que se desarrollaba en los asientos delanteros. «¿Viste su arrogancia?», comentó Juárez riendo con desdén. «Siempre creen que pueden desafiarnos», coincidió Javier. «Pero nunca aprenden». La frase resonó en la cabeza de Laura. Esos tipos. ¿Cuántas veces había escuchado eso antes? ¿Cuántas personas habían pasado por esta misma situación sin poder defenderse? Pero esta noche sería diferente. La patrulla recorrió las calles iluminadas de Washington, D.C. hasta la comisaría. Al llegar, Javier la sujetó del brazo sin ninguna delicadeza. Dentro del edificio, algunos oficiales levantaron la vista para observar la escena. Una mujer negra esposada siendo escoltada por dos policías blancos. Nadie cuestionó nada. La llevaron a una pequeña y fría sala de interrogatorios. Las paredes blancas y la iluminación opaca creaban un ambiente austero. Una mesa vieja la separaba de los agentes. «Ahora dime», comenzó Javier, sentándose frente a ella, «¿qué hacías realmente en ese estacionamiento?». Laura alzó la mirada y lo encaró sin titubeos. «Volviendo a casa». «¿A casa? ¿Y cómo explicas el hecho de que estabas merodeando por esa zona a esta hora?». Soltó una risa seca, sin humor. «No estaba merodeando, estaba yendo a mi coche». La mirada de los policías revelaba que aún no le creían. Querían que se sintiera culpable por algo que no había hecho. «¿Antecedentes policiales?», preguntó Juárez. Ella cruzó los brazos y lo miró directamente a los ojos. «¿Me están acusando formalmente de algo?». El silencio llenó la sala por unos instantes. La tensión era casi palpable.
Laura se inclinó hacia adelante, manteniendo una expresión serena, pero su voz salió con una firmeza cortante. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Acaso verificaron mis documentos en el sistema? El silencio se apoderó de la sala. Los dos policías se miraron entre sí, y la duda en sus rostros les delató antes de que pudieran pronunciar una sola palabra. Por supuesto que no los habían verificado. Para ellos, Laura no era más que otra desconocida, alguien sin importancia, solo un nombre más en la larga lista de detenciones sin contexto. Pero ahí residía la ironía de la situación. Cuando finalmente decidieran revisar sus datos en el sistema, todo cambiaría de forma drástica. El ambiente dentro de aquella sofocante sala de la comisaría se volvía más pesado con cada segundo que pasaba. El aire cargado, el calor que pegaba la ropa al cuerpo, la luz fluorescente parpadeando de vez en cuando, todo contribuía a la sensación de incomodidad. Laura mantuvo una postura firme, con los dedos entrelazados sobre su regazo, pero por dentro la indignación ardía. Quería saber hasta dónde llevarían aquella farsa. Uno de los policías resopló y se levantó abruptamente, haciendo que la silla rechinara en el pequeño recinto. «Voy a verificar esos documentos», dijo, saliendo apresurado y dejando a Laura sola con el otro policía, Otton. Él se apoyó en la mesa, cruzando los brazos sobre el pecho, y le lanzó una mirada cargada de superioridad. «¿Por qué no facilitas las cosas y nos cuentas de una vez la verdad?» Laura arqueó una ceja, su expresión inmutable. «¿Y cuál sería esa verdad?» Otton se inclinó ligeramente hacia adelante, entrecerrando los ojos. «Puede que tengas un expediente limpio, pero eso no significa nada. He visto a personas con historiales impecables esconder los secretos más sucios». Laura inspiró hondo, conteniendo la irritación. Estaba decidido a hacerla parecer culpable, aunque no tuviera ni una sola prueba o razón legítima para ello. El tiempo pasó. 10 minutos, 15 minutos. El silencio solo era interrumpido por el tic-tac lejano de un reloj de pared. Entonces la puerta se abrió y Javier regresó. Sostenía un papel en las manos, pero algo en él había cambiado. Su rostro estaba pálido, sus ojos abiertos de par en par, como si hubiera visto algo que jamás esperó encontrar. Otón lo notó al instante. «¿Qué pasa?», preguntó impaciente. Javier tartamudeó, tragó saliva y finalmente habló. «Yo verifiqué sus datos». El silencio que siguió fue aplastante. «¿Y?», insistió Otón. Fue entonces cuando Javier levantó los ojos hacia Laura, su mirada llena de incredulidad y terror. «Ella es la directora del FBI». El mundo pareció congelarse por un instante. El aire fue absorbido de la sala, succionado por el impacto de la revelación. Otton parpadeó varias veces, tratando de procesar la información, y luego soltó una risa nerviosa, como si intentara convencerse de que debía tratarse de un error. «No, no puede ser». Pero Javier simplemente le entregó el papel, y ahí estaba la confirmación, fría e innegable, la prueba de que habían cometido el peor error posible. Los dos policías se quedaron inmóviles. La arrogancia que antes los envolvía se evaporó como humo en el viento, reemplazada por una expresión de puro pánico. El miedo brillaba en sus ojos y era evidente que sabían que estaban en un grave problema. Laura, por su parte, observaba la transformación con una calma helada. El silencio era ensordecedor. Otton sostenía el papel con los datos de ella, leyéndolo y releyéndolo como si buscara un fallo, una salida, cualquier cosa que desmintiera esa verdad inconveniente. Pero no había error. Acababan de arrestar a una de las personas más poderosas en seguridad pública de los Estados Unidos. Otton finalmente rompió el silencio, su voz titubeante, cargada de un respeto repentino. «Señora Méndez». Su nombre salió pesado, como si fuera difícil de pronunciar en ese contexto. «Mire, hubo un error», intentó justificarse. Laura sostuvo su mirada firme en él y repitió, saboreando cada sílaba. «¿Un error?», Javier trató de recomponerse. «Sí, señora. Fue un malentendido. No sabíamos quién era usted». Laura dejó escapar una risa breve y seca. «Ah, entonces, ¿el problema no fue la agresividad del abordaje? ¿No fue ponerme las esposas sin motivo? ¿No fue humillarme frente a todos? ¿El problema fue simplemente que no sabían quién era yo?» Los policías intercambiaron miradas, sin respuesta. Sabían que no había justificación posible. Otton intentó acercarse, levantando las manos en un gesto conciliador. «Nosotros podemos solucionar esto. Podemos liberarla ahora mismo». Pero Laura no se movió. No tenía prisa. Quería ver hasta dónde llegarían con su intento de arreglo. Entonces se inclinó ligeramente hacia adelante y preguntó,
su voz un susurro afilado como una navaja. ¿Y si yo no fuera la directora del FBI? ¿Qué me habría pasado esta noche? Los dos permanecieron en silencio. Sabían la respuesta. Ella también. Otton intentó argumentar. Señora, solo estábamos haciendo nuestro trabajo. Laura arqueó una ceja. ¿Trabajo? ¿Desde cuándo trabajo significa arrestar a una persona sin ninguna razón? Javier trató de intervenir desesperado. Podemos arreglar esto. Fue la gota que colmó el vaso. Laura se levantó lentamente, su presencia dominando la sala, su mirada afilada como un bisturí. ¿Ustedes creen que simplemente pueden arreglar esto? ¿Que pueden esposar, humillar, pisotear la dignidad de alguien y luego simplemente decir, fue un error y esperar que todo esté bien? Los dos hombres se encogieron ante ella. El juego había cambiado, y ahora eran ellos quienes sentían miedo. Javier sostenía el papel con las manos temblorosas. Otton, aún incrédulo, releía los datos de Laura, desesperado por encontrar una salida que no existía. Ella los estudiaba con paciencia, observando cómo el pánico crecía con cada segundo. Finalmente Otton abrió la boca de nuevo, su voz casi un susurro. Señora Méndez, fue un error. Laura cruzó las manos sobre la mesa e inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado, dejando que las palabras colgaran en el aire como un peso insoportable. Un error, repitió lentamente, permitiendo que sintieran la magnitud del absurdo que acababan de decir. Javier sintió un escalofrío al dar un paso vacilante hacia adelante. Su rostro pálido delataba su nerviosismo. Sí, señora, no teníamos idea de quién era usted. Si lo hubiéramos sabido, esto nunca habría ocurrido. Laura arqueó una ceja y dejó escapar una risa breve, desprovista de cualquier rastro de humor. ¿Así que eso es todo? Su voz llevaba un filo cortante. ¿Me están diciendo que el problema no fue la agresividad con la que me abordaron? ¿No fue que me esposaron sin justificación? ¿No fue la humillación pública a la que me sometieron? El verdadero error, según ustedes, fue simplemente no saber quién era yo. Otton se aclaró la garganta e intentó forzar una tímida sonrisa. Mire, señora, solo seguimos el protocolo. ¿Protocolo? Laura repitió la palabra mentalmente, saboreando su peso. Siempre era la misma excusa, siempre esa justificación vacía para encubrir actitudes injustificables. Lentamente se levantó. Su cuerpo, antes relajado, ahora emanaba una aura de autoridad. Su mirada fría perforaba a los dos hombres frente a ella. Entonces, explíquenme algo. Su voz era cortante. Si yo no fuera la directora del FBI, ¿qué habría pasado conmigo hoy? Los policías intercambiaron miradas rápidas, inquietos. Ninguno se atrevió a responder. Laura ya conocía la respuesta, ellos también. Me habrían llevado a una celda, humillado aún más, tal vez fichado como sospechosa de un crimen que nunca cometí. El silencio en la sala se volvió sofocante. Otton intentó una nueva justificación. Señora, solo estábamos haciendo nuestro trabajo. Laura dio un paso adelante. Su presencia ahora era abrumadora. ¿Desde cuándo su trabajo implica arrestar personas sin ningún motivo? Javier levantó las manos en un gesto casi suplicante. Podemos arreglar esto. Esa frase hizo que algo dentro de ella se revolviera. Arreglar. ¿Cuántas veces había escuchado esa promesa vacía? ¿Cuántas personas habían sido víctimas de abordajes brutales y nunca tuvieron la oportunidad de arreglar nada? ¿Cuántos fueron juzgados no por sus acciones, sino por el color de su piel antes siquiera de abrir la boca? ¿Creen que pueden simplemente esposarme, meterme en una patrulla, humillarme y luego decir que fue un error? ¿Creen que con eso basta? ¿Que debo sonreír y marcharme como si nada hubiera pasado? Otton abrió la boca, pero Laura levantó una mano, silenciándolo de inmediato. Ahora, quien mandaba en esa sala era ella. ¿Cuál es el nombre de su superior inmediato? Otton dudó. Señora, por favor, nosotros no queremos problemas. Ella inclinó ligeramente la cabeza, sus ojos entrecerrados. ¿Problemas? ¿Creen que soy yo quien está creando un problema aquí? Javier intentó intervenir. Solo seguimos el protocolo. Ella soltó una risa baja e irónica. Ni siquiera se dan cuenta del absurdo de lo que están diciendo, ¿verdad? Se inclinó levemente hacia adelante, su presencia volviéndose aún más opresiva. Cuando me esposaron sin motivo, cuando me metieron en la patrulla como si fuera una criminal, cuando me humillaron en esta sala sin siquiera revisar mis documentos, todo eso fue protocolo. Los dos permanecieron en silencio, porque sabían que ninguna respuesta podría salvarlos ahora. Pregunté el nombre de su superior. Otton tragó saliva antes de responder.
Capitán Tiago Pérez. Laura asintió despacio. Perfecto, quiero verlo aquí. Ahora, Javier dudó. Señora Méndez, esto no es necesario. Tráiganlo. Ahora. Su voz firme hizo que ambos se estremecieran. Javier salió apresurado, mientras Laura se volvió a sentar. Otón se quedó, inquieto, moviendo los dedos nerviosamente. Esto no tiene por qué ir más allá, intentó argumentar. Laura esbozó una sonrisa ladeada. Oh, pero lo hará. Poco después la puerta se abrió. Un hombre alto, de cabello canoso y postura imponente, entró en la sala. Capitán Tiago Pérez. Se detuvo al ver a Laura sentada y a Otón visiblemente aterrorizado. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz cargada de autoridad. Laura se levantó, extendió la mano y se presentó. Laura Méndez, directora del FBI. El capitán se congeló. Sus ojos parpadearon rápido, como si le costara procesar la información. Directora del FBI, se irguió y le estrechó la mano, ahora visiblemente tenso. Yo no estaba al tanto de su presencia aquí. Ella le lanzó una mirada afilada. Pues sí, y sus hombres decidieron arrestarme sin motivo, antes siquiera de verificar mi identidad. Pérez se giró hacia Otón. ¿Eso es cierto? El policía bajó la cabeza, sin valor para responder. Capitán, antes que nada, déjeme contarle exactamente lo que pasó. Y entonces, con lujo de detalles, le narró todo. El abuso de autoridad, el prejuicio disfrazado de sospecha, las esposas, la humillación, y lo que podría haber pasado si ella no tuviera el poder que tenía. El alcalde permaneció en un tenso silencio. La situación era demasiado delicada como para resolverse con simples suspensiones. La ciudad clamaba por cambios concretos, no solo medidas paliativas. Suspiró profundamente, pasándose la mano por el rostro marcado por el cansancio. ¿Qué es exactamente lo que sugiere?, preguntó finalmente. Laura se inclinó levemente hacia adelante, su mirada cargada de convicción. Quiero una revisión minuciosa de los protocolos de intervención policial. Exijo capacitación obligatoria sobre discriminación racial para todos los oficiales de esta ciudad y, sobre todo, quiero que estos dos policías enfrenten la justicia por sus actos. El alcalde cerró los ojos por un instante, absorbiendo el peso de esas palabras. Sabía que ya no podía evitar el enfrentamiento. La presión popular era insoportable, e ignorarla significaría su propia ruina política. Finalmente, asintió con un firme movimiento de cabeza. Haremos lo necesario. Laura mantuvo su mirada fija en él, su voz cargada de determinación. Espero que sí, porque si nada cambia, me encargaré personalmente de que este caso nunca sea olvidado. El alcalde tragó saliva. Sabía que esa mujer no hacía amenazas vacías. Mientras tanto, en la comisaría, los oficiales Otón y Javier estaban en ruinas. Ambos habían sido suspendidos formalmente y enfrentaban una rigurosa investigación por abuso de autoridad y conducta inapropiada. El cerco se cerraba sobre ellos. La prensa los perseguía sin descanso. Reporteros llamaban insistentemente a las puertas de sus casas. Toda la ciudad exigía una explicación, pero irónicamente, nadie más quería escucharlos. Esa noche, Otón miró la pantalla del celular que vibraba incesantemente. Más de 50 llamadas de números desconocidos. Sabía exactamente lo que significaba. Su carrera estaba arruinada. Revivió mentalmente cada momento del incidente y se dio cuenta, demasiado tarde, de cómo su propia arrogancia lo había destruido. Durante años, se había visto a sí mismo como una autoridad incontestable. Ahora, no era más que un ejemplo vivo de lo que sucede cuando el abuso de poder sale a la luz. La verdad era clara, jamás volvería a vestir ese uniforme. El caso de Laura Méndez se convirtió en un fenómeno nacional. Las redes sociales se llenaron de debates encendidos sobre la brutalidad policial. El hashtag número Justicia para Laura encabezaba las tendencias. Y los programas de televisión discutían el tema sin descanso. Pero para Laura, aquello nunca se trató de ella. Entendía que la cuestión iba mucho más allá de su caso personal. Y ahora, ante una oportunidad única, no dejaría de luchar por cambios reales. Días después del incidente, Laura concedió una rueda de prensa en la sede del FBI. El auditorio estaba lleno. Cámaras transmitían en vivo para millones de espectadores. Todos esperaban ansiosos sus palabras. Caminó hasta el atril con la misma postura firme y segura de siempre. No había rabia en su rostro, solo determinación. Respiró hondo antes de iniciar su discurso. Hace pocos días, fui víctima de abuso de autoridad. El salón quedó en absoluto silencio. Fui arrestada injustamente, esposada, humillada.
No porque hubiera cometido un crimen, sino porque dos policías me miraron y decidieron que yo no debía estar ahí. Hizo una pausa estratégica, permitiendo que sus palabras resonaran. Tuve suerte. Mi nombre y mi posición me protegieron. Pero, ¿y aquellos que no tienen esa misma suerte? ¿Cuántas personas han pasado por esto sin cámara cerca, sin abogados, sin ninguna oportunidad de probar su inocencia? Las expresiones de los periodistas reflejaban la seriedad de esas palabras. Laura no solo estaba contando su historia, estaba denunciando un sistema fallido que, desde hace años, trataba a las personas negras como sospechosas antes siquiera de que pudieran defenderse. Esta no es solo mi historia, es la historia de miles que viven con miedo a un arresto injusto, que no saben si volverán a casa después de una simple caminata nocturna. Miró directamente a las cámaras. Esto tiene que cambiar, y el cambio comienza ahora. La sala estalló en aplausos. La presión pública obligó al gobierno a actuar. Semanas después comenzaron a implementarse cambios. Capacitación obligatoria contra la discriminación racial para todos los policías, una reformulación completa de los protocolos de detención y la creación de un comité independiente para investigar denuncias de abuso de poder. Laura se convirtió en un símbolo de resistencia. Fue invitada a conferencias, reuniones con líderes políticos y recibió reconocimiento internacional por su lucha contra la injusticia. Pero para ella nunca se trató de fama. Su misión era garantizar que nadie más pasara por lo que ella vivió. El tiempo pasó, pero el impacto del caso de Laura solo crecía. En Washington, D.C., manifestaciones pacíficas tomaron las calles, exigiendo justicia y cambios efectivos. La población se negaba a aceptar abusos en silencio, y en el centro de este movimiento estaba Laura Méndez. Ella nunca quiso ser vista como una heroína, pero le gustara o no, se había convertido en un símbolo de lucha y transformación. Meses después, Otton y Javier enfrentaron el juicio. Fueron acusados formalmente de abuso de autoridad, discriminación racial y conducta indebida. La defensa intentó argumentar que solo seguían los protocolos, pero aquel día el reglamento no los salvó. Las pruebas eran abrumadoras, todo el país siguió el veredicto, y la decisión del juez fue incuestionable. Ambos fueron expulsados de la policía, condenados a realizar trabajos comunitarios y prohibidos de ejercer cualquier función en el área de seguridad pública. Su destino estaba sellado. Al salir del tribunal, Otton y Javier caminaban con la cabeza baja, rodeados de periodistas y cámaras. La vergüenza era pública. Por primera vez sintieron el peso de las consecuencias de sus actos. Mientras tanto, Laura seguía firme en su lucha. Fue llamada a reuniones en la Casa Blanca, donde participó en debates sobre nuevas políticas de seguridad. Su libro sobre justicia y desigualdad se convirtió en un bestseller. Pero, sobre todo, continuó trabajando en el FBI, decidida a promover cambios estructurales. Meses después, en una entrevista le preguntaron, «Directora Méndez, si pudiera volver en el tiempo, ¿haría algo diferente?» Laura sonrió levemente antes de responder. «Sí, habría hablado antes, habría denunciado antes, pero ahora sé que esta lucha nunca fue solo mía». Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara. «Y por eso seguiré luchando, porque esta historia no puede repetirse». La entrevista llegó a su fin, pero su mensaje permaneció. Se hizo justicia, y el mundo jamás olvidaría el nombre de Laura Méndez. Su historia prueba que la verdad siempre prevalece, que el abuso de poder no puede ser tolerado y, sobre todo, que nadie debe ser juzgado por el color de su piel. Ahora imagina pasar por esto, ser juzgado antes incluso de poder explicarte. Si esta historia te hizo reflexionar, cuéntame en los comentarios cómo te sentirías en su lugar. Tu opinión es muy importante, y si te gustan este tipo de historias, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video. Hasta la próxima.